Es un placer y honor estar con tan distintos ponentes en este evento para hablar de las actualizaciones de dengue. A mí me tocó el tema de nuevas vacunas para dengue, una solución. Entonces, hay varias vacunas para dengue en desarrollo. Hace más de 70 años que se intenta buscar una vacuna segura, bien tolerada y eficaz. Inicialmente se intentaron vacunas inactivadas, algunas con adjuvante, pero no necesariamente fueron eficaces. Después se intentaron vacunas de virus vivo, monovalentes con 2, con 3 y finalmente con 4. Ahí fue aprobada, no hace mucho, una vacuna de virus vivo atenuado basada en el virus, el esqueleto genómico de la fiebre amarilla. Y esta es buena para individuos que ya tuvieran dengue. En individuos sin exposición previa no estaría indicada y haría que necesitaría ser un screening serológico, un tamizaje serológico. Y hay varias vacunas candidatas de virus vivo atenuado basadas en el virus dengue. La que está más avanzada en el desarrollo, inclusive aprobada en Europa, en Argentina, en Brasil, Tailandia y otros países, y está sometida para distintos países de todo el mundo, es la vacuna candidata de Takeda que vamos a focar, ya que el tiempo es corto para hablar de todos los detalles de todas las vacunas. Aquí tenemos la composición de esta vacuna de virus vivo atenuado, basada en el esqueleto genómico del dengue. Fue el virus dengue tipo 2 salvaje, aislado en la Universidad de Mahidol, en Tailandia, que fuera pasado por cultivos celulares, por lo menos 53 veces, y para controlar su replicación. Y hay 3 mutaciones clave, una en la región 5' otra en la proteína no estructural NS1 y otra mutación en la NS3. Eso es para controlar la replicación viral, de manera que cuando administrada, el virus replique, pero de manera controlada. Así que también, aunque se pierda una o dos de esas mutaciones, solo una mutación es capaz de controlar la replicación viral. Inclusive en estudios preclínicos, mosquitos alimentados con el virus vacunal no lograron tener el virus vacunal en sus glándulas salivares. O sea, la probabilidad de transmisión del virus vacunal por el mosquito no fuera identificada. Para los serotipos 1, 3 y 4, tenemos quimeras. ¿Qué es eso? Es que el esqueleto genómico del serotipo 2 está ahí y los genes que expresan las proteínas de la premembrana y de la envoltura de los serotipos 1, 3 y 4 fueron reemplazadas del serotipo 2 por esos serotipos, y ahí lo que tenemos son los 4 serotipos de dengue en la vacunación con las proteínas de la premembrana y de la envoltura, y adentro del esqueleto genómico es todo dengue, o sea, todas las proteínas estructurales y no estructurales son del dengue. Importante también porque esta vacuna tiene la proteína NS1 del dengue, y la proteína NS1 está involucrada con el proceso de hiperpermeabilidad vascular, el shock, la extravasación, el shock y el dengue grave. Y en este caso, esta vacuna, ella está comprobada que genera anticuerpos anti-NS1 del dengue, y está comprobado que este anticuerpo generado por la vacunación es capaz de neutralizar los NS1 de los virus, los 4 serotipos de virus. Y también las otras proteínas activan también la inmunidad celular de células B y células T específicamente contra el dengue. Inclusive, una dosis de la vacuna funciona en términos de respuesta de células B de memoria, como si fuera una coinfección con los 4 serotipos al mismo tiempo. Inclusive, después que una persona ha tenido dengue por los 4 serotipos, la probabilidad de tener un dengue grave por la 5ª vez es mínimo o despreciable. De esa manera se obtiene la mejor posible respuesta contra el dengue. Aquí hay varios estudios clínicos, inicialmente de fase 1 en individuos sin exposición previa, para evaluar la seguridad e inmunogenicidad. Hay también estudios de fase 2 en donde se definió la composición final de la vacuna y el número de dosis.
Essa vacuna con una sola dosis es eficaz, por lo menos 81%, observado hasta la segunda dosis cuando es administrada a los 3 meses. Pero con 2 dosis se observó que la respuesta activando las células de memoria es mejor, principalmente para los serotipos 3 y 4. Aquí hay varios, el estudio que vamos a focar hoy, es el 301, que es un estudio de fase 3 para seguridad, eficacia y inmunogenicidad en varios países, Brasil, Colombia, Dominicana, Nicaragua, Panamá, Filipinas, Sri Lanka y Tailandia, todos países endémicos. Y hay también estudios de inmunidad celular, específicamente el 313. El 205 también chequeó la inmunidad celular, porque eso necesita de más sangre para hacer el estudio. Hay estudios de coadministración con hepatitis A y con fiebre amarilla y también con el virus de HPV. El diseño del estudio de fase 3 pivotal para chequear la inmunogenicidad, seguridad y eficacia de esta vacuna involucró a más de 20,000 niños sanos de 4 a 16 años de edad y la aleatorización fuera hecha con una proporción de 2:1. O sea, para cada uno participante en el grupo placebo hay 2 vacunados con TAC-003. La administración de las dosis fueron subcutáneas, la primera dosis y la segunda con intervalo de 3 meses. En este estudio, todos los participantes tenían la sangre sacada antes del inicio del estudio, así podemos saber si tenían exposición previa o no al dengue, si tenían vacunación previa o no a otros flavivirus y el posible impacto de eso en los resultados del estudio. El criterio de evaluación primaria de este estudio fuera la evaluación de la eficacia general contra el dengue sintomático causado por cualquiera de los 4 serotipos de dengue en individuos con o sin exposición previa. Este criterio de valoración fue alcanzado es de 80.2% a los 12 meses y los criterios de valoración secundarios son eficacia por serotipo, por estatus serológico basal y por gravedad del dengue. Estos fueron evaluados hasta 18 meses y la mayoría fue alcanzado para los que tenían el mínimo de casos necesario para obtener significancia estadística. Porque cuando hay muchos, pocos casos, por ejemplo, la circulación del serotipo 4 fuera muy baja en ese estudio y por eso que para seropositivos hay eficacia cuando el serotipo 4 en seronegativos no se pudiera definir. Y el estudio sigue, la manera de evaluar la eficacia fuera, toda vez que había 2 episodios febriles en 3 días consecutivos, el participante tenía que ir al centro de investigación para ser evaluado por el investigador principal y varios exámenes laboratoriales con serología, con PCR, RT-PCR, multiplex, y para confirmar o desechar la posibilidad de dengue sintomático. Y el estudio siguió hasta por lo menos 4.5 años tras el esquema vacunal, o sea, hasta 57 meses tras la primera dosis. Como con el tiempo disminuye la eficacia de cualquier vacuna, ahí se preguntó, la eficacia inicial, como vamos a ver aquí, fuera de 80.2%. A lo largo del tiempo, a los 57 meses pasa a 61.2%. Y preguntaron, ¿será que valdría la pena poner una dosis de refuerzo para saber si sí? Ahí se empezó un estudio con la posibilidad de una dosis de refuerzo entre 48 y 54 meses. Pero como esa es una vacuna de virus vivo atenuado, y no hay ninguna otra formulación de vacuna que sea más inmunogénica o mejor para protección que una vacuna de virus vivo atenuado, no se espera que sea necesario, pero sí está siendo estudiado. Un desafío del estudio fue la clasificación del dengue grave, porque tenemos la clasificación de 97 y ahí fue evaluado el dengue hemorrágico. Tenemos la clasificación de 2009 y algunas personas comentaron que esa pudiera ser un poco subjetiva y que sería necesario un criterio más objetivo. Y ahí fuera creada por recomendación de expertos mundiales los criterios de dengue grave por el Comité de Adjudicación de Casos. Y eso es un poco más restrictivo,
Como vemos, no es toda hemorragia que es dengue grave, hay que necesitar de intervención como transfusión de sangre, tamponamiento nasal o terapia hormonal, o hemorragia en órganos críticos. Y aquí están los otros criterios que dejaron un poco más rígida la clasificación, tanto que a los 18 meses solo habían 3 casos de dengue grave por esta clasificación, y a los 57 meses o 54 meses tras la segunda dosis, solo hay 8 casos. Y aquí está lo que es más importante, que es el criterio de valoración primario, que es la eficacia de la vacuna contra el dengue sintomático causado por cualquiera de los 4 serotipos de dengue en individuos con o sin exposición previa. Esta es de 80.2% y es estadísticamente significativa. La eficacia contra hospitalización causada por dengue debido a cualquiera de los 4 serotipos en individuos con o sin exposición previa, esta es de 90.4%, también estadísticamente significativa. En seronegativos, la eficacia es de 66.2%, estadísticamente significativa, 49.1 hasta 77.5 el intervalo de confianza. En seropositivos es 76.1%. Como los intervalos de confianza entre los seronegativos y seropositivos se superponen, o sea, no hay diferencia estadísticamente significativa entre vacunar una persona con o sin exposición previa, y por lo tanto no hace falta un tamizaje serológico previo a la vacunación. Aquí hay la eficacia por serotipo específico, la más alta fue el serotipo 2, después el serotipo 1, serotipo 2 95%, serotipo 2 70%, serotipo 3 la eficacia general en análisis combinada de los seronegativos y seropositivos fuera de 49%, y es estadísticamente significativa. Y una cosa importante aclarar aquí es que para el criterio de valoración primario y los criterios de valoración secundarios, este estudio como diseñado tiene un poder más allá de 90% de desechar la hipótesis nula y de extrapolar los hallazgos a la población en general. Además de esos criterios primarios y secundarios, hay análisis exploratorios, de análisis de subgrupo, y estos análisis pueden generar una tendencia temporal, pero no se puede de manera acurada, de manera definitiva o contundente, concluirse nada, porque el estudio no fue diseñado para eso. Para que tuviera un análisis, por ejemplo, por serostatus, por serotipo y por rango etario, el tamaño de la muestra tendría que ser mayor o igual a 100.000 participantes, y ahí se tornaría inviable un estudio de fase 3 de esta manera. Y la eficacia contra el dengue hemorrágico fuera de 86%. En relación a la eficacia contra el dengue grave por el comité de adjudicación, como solo hay un caso acá y 2 aquí, o sea, 3 en el total, la eficacia aquí a los 18 meses fuera de 2.3, con intervalo de confianza del 95% de casi menos 1.000, y vamos a ver más adelante a los 54 meses tras la segunda dosis, que lo que es 2.3 pasa a 70.2, y lo que es casi menos 1.000 pasa a menos 24.7. O sea, porque aquí hay 3 y más tarde a los 54 meses solo hay 8, pero aún así la tendencia temporal deja claro que la eficacia está creciendo, está llegando ahí, pero aún no está estadísticamente significativa debido al tamaño de la muestra de aquí 3 y más allá de 8. Ahora voy para los datos a largo plazo de 4.5 años de seguimiento. Y este es un estudio que es mucho a largo plazo, y es la primera vacuna que tiene data hasta casi 5 años antes de la aprobación regulatoria. Aquí está la distribución de los casos de los serotipos alrededor del mundo. En Latinoamérica, básicamente los casos fueron causados por el serotipo 1 y el dengue 2. 2 casos de dengue 3 y ningún caso de dengue 4 en Latinoamérica. En Asia sí circularon los 4 serotipos, pero el serotipo 4 muy poco. La distribución de seropositivos y seronegativos en el estudio. Y, por ejemplo, vemos que los seronegativos fueron 27.4%, seropositivos 27.8%. Y eso es interesante porque a veces preguntan por qué
el dengue es más frecuente en edades entre 18 y 45 años, porque este estudio fuera hecho de 4 a 16 años. Es justo porque necesitábamos comprobar la eficacia en seronegativos. Y si incrementásemos un poco más el rango etario, la probabilidad de tener seronegativos en cantidad mínima de lograr significancia estadística disminuiría. Es por eso que ese estudio es así. Inclusive, de país a país varía mucho la exposición previa. Por ejemplo, dominicana, si en este rango etario solo el 2, por ejemplo, 97% ya estaba seropositivo. Ese es un punto interesante. Y la distribución de rangos etarios, la mayoría fue de 6 a 11 años, de 12 a 16 años, y 12.7% fueron de 4 a 5 años. Y ahora en SLIPE fue sometido el abstract, no sé si va a ser aceptado, pero sí, vamos a presentar la data exploratoria, inclusive por rango etario. La distribución de Asia, 44.8%, y Latinoamérica también, Latinoamérica 55.2%. Esta es la eficacia general a los 57 meses tras la primera dosis. Aquí, la eficacia general contra el dengue sintomático causado por cualquiera de los 4 serotipos en individuos con o sin exposición previa es 61.2%, estadísticamente significativa. En seronegativos, 53.5%, también estadísticamente significativa. O sea, la eficacia de los criterios primarios y secundarios a largo plazo siguen robustos. Es verdad que hay una disminución, como con todas las vacunas, pero por ejemplo, la vacuna inactivada de COVID de China, yo tengo por lo menos 2 dosis de esta, empieza con una eficacia general de 50% y para hospitalización de 70%, y eso es a no más que un año de observación de la eficacia. Y controló la pandemia, bueno, donde fue utilizada. Aquí es un análisis exploratorio de subgrupo de subgrupo. La eficacia general, ya hablé, la eficacia en seronegativos y seropositivos también, estadísticamente significativa. Cuando se habla de subgrupo, ahí se ve en los seropositivos, la eficacia está totalmente estadísticamente significativa contra los 4 serotipos. En el grupo seronegativos, vemos que hay eficacia de 45.4% para el serotipo 1, 88.2% contra el serotipo 2. Para el serotipo 3, en seronegativos no fue observado eficacia vacunal. Pero es interesante que a lo largo del tiempo se ve que el desbalance entre el número de casos en el grupo placebo y en el grupo vacunado va disminuyendo a lo largo del tiempo, o sea, no incrementa, no hay ninguna sugerencia de riesgo incrementado, ni de replicación viral, ni de casos de dengue 3 o 4 en seronegativos, y también no hay evidencia de incremento a largo plazo del número de casos hospitalizados por dengue, aún en seronegativos por estos serotipos. Para el serotipo 4, aquí solo hay 15 casos en seronegativos, eso es muy poco para así obtener una definición de eficacia. En términos de las curvas de Kaplan-Meier, vemos que ya tras la primera dosis ya se observa protección. En las líneas continuas están los casos de dengue sintomático en el grupo placebo, con o sin exposición previa. En las líneas discontinuas están los casos de dengue sintomático en el grupo vacunado, y vemos que ya tras la primera dosis hay distinción, hay protección, se disminuye el riesgo y la eficacia. Tras la primera dosis, antes de la segunda dosis, a los 3 meses fue observada de 81%. Inclusive con base a eso, como ya hay protección desde la primera dosis, esta vacunación tiene el potencial de controlar brotes, aunque no hay estudios específicos para eso, y también para viajeros, tanto que en Europa está aprobada y se está siendo utilizada en gran volumen para los viajeros a países endémicos para dengue. Aquí está la proporción de casos evitados en seronegativos y seropositivos. Es interesante que en
para hospitalización, la cantidad de casos evitados de hospitalización es exactamente la misma en seronegativos y seropositivos. Eso vamos a ver más adelante. En términos de eficacia contra hospitalización por dengue causado por cualquiera de los 4 serotipos en individuos con o sin exposición previa, la eficacia sigue robusta de 84.1%, estadísticamente significativa. En seronegativos, 79.3%. En seropositivos, 85.9%, y los intervalos de confianza se superponen, o sea, no hay diferencia estadísticamente significativa entre vacunar, entre la protección contra hospitalización por dengue en seronegativos o seropositivos. Por eso, no hace ninguna falta de screening serológico o tamizaje previo a la vacunación. Cuando se va a hacer el análisis exploratorio, que no es un criterio de valoración ni primario ni secundario, por lo tanto, no tiene poder estadístico para confirmar de manera contundente, vemos que en seropositivos tenemos eficacia contra todos los serotipos, pero para el serotipo 4, como solo hay 3 casos, es de 100%, pero no se puede concluir nada debido al número, que es muy poco. En seronegativos tenemos para el dengue 1, 78.4, para el dengue 2, 100%, pero como solo hay casos en el grupo placebo y ninguno en el grupo vacunado, también no se puede obtener la significancia estadística aquí. En serotipo 3, aquí hay una observación. El criterio de hospitalización quedó a cada uno de los investigadores principales y se esperaba que fuera seguido el criterio clínico general de hospitalización, pero en Sri Lanka, ahí sí adoptó la posición de hospitalizar a los casos positivos para NS1, el antígeno NS1 del dengue. Pero eso no es un criterio clínico, o sea, básicamente casi todos fueron hospitalizados. Y tanto que en Filipinas hay circulación de serotipo 3 y la tasa de hospitalización ahí en Filipinas fuera de 8.9%. En Sri Lanka fuera de 68%. Y eso generó un sesgo. ¿Por qué? Porque en los casos de Filipinas hay 6 casos que eran serotipo 3 y seronegativos y todos fueron hospitalizados. Aunque ninguno de esos 6 casos de serotipo 3 seronegativos tenía la clasificación de dengue grado 3 y 4. Y por eso, y vamos a analizar, cuando analizamos año tras año, entre el año 3 hasta el año 4.5 años, no hay incremento ningún de casos hospitalizados con la data de Sri Lanka y mejor aún sin la data de Sri Lanka a lo largo del tiempo. Para el serotipo 4 solo hay un caso, por lo tanto es 100%, pero no se puede definir la significancia estadística. Aquí también en las curvas de Kaplan-Meier vemos que ya tras la primera dosis hay protección, y en los vacunados los casos están mucho más aquí abajo. Y cuando observamos la extrapolación para 100.000 vacunados, la cantidad de casos hospitalizados por dengue tras la vacunación es igualita en seronegativos y seropositivos basales. O sea, no hay diferencia entre vacunar individuos con o sin exposición previa. Aquí está la data de dengue grave. Vemos que la protección contra el dengue hemorrágico a largo plazo, a 57 meses tras la primera dosis, está de 70%, estadísticamente significativa. Y en relación al dengue grave por el Comité de Adjudicación de Casos, vemos que solo hay 8 casos, por lo tanto, la eficacia aquí estimada es de 70.2%, pero el intervalo de confianza del 95% está de menos 24.7, pero fíjense que inicialmente eso estaba 2.3 y aquí casi menos 1000. O sea, la tendencia temporal deja claro que el desbalance está siendo compensado y como hay muy pocos casos, no se puede definir de manera contundente esta eficacia. En términos de inmunogenicidad, vemos que la vacuna es tetravalente, es inmunogénica contra los 4 serotipos. Aquí están las tasas de seroconversión de títulos geométricos medios. Y en síntesis, vemos que la tasa de seropositividad tetravalente contra los 4 serotipos es de 76.2%, lo que es bastante robusto. En términos de cómo no es posible hacer estudios de eficacia en todos los rangos etarios,
ese estudio fuera hecho, el 301, de 4 a 16 años. Y hay un estudio en Estados Unidos que es el DEN 304, que involucró a participantes sin exposición previa de 18 a 60 años. Entonces, sí ha hecho el puente inmune, análisis de puente inmune. ¿Qué es eso? Comparar las poblaciones seronegativas, los títulos geométricos medios, y a ver si el intervalo de confianza del 95% superior no pasa de 2. Ese es el criterio de no inferioridad. Así que vemos contra los 4 serotipos, por lo menos a los 9 meses de observación tras la vacunación, observamos que todos los intervalos de confianza aquí están bajo 2. Y por eso el criterio de no inferioridad fue alcanzado y se extrapoló la eficacia de 4 a 16 años para hasta 60 años. Y es interesante porque cuando analizado el dossier, por lo menos en Europa y en Argentina, se consideró el hecho de que después de los 60 años existe la posibilidad de comorbilidades y también el desenlace del dengue puede ser un poco más oscuro. Así que se observó que entre 4 a 16 años ya probamos que para los otros rangos etarios no hay inferioridad, y también se comparó los grupos etarios de 18 a 30 años con 31 a 45 y 46 a 60 años, y se observó que para el dengue 1, 2, 3 y 4 no hay inferioridad, o sea, hay una proporción semejante entre esos títulos geométricos medios, y por eso no se imagina que más allá de 60 años haya un cambio significativo en ese sentido. Inclusive tenemos datos de individuos desde 18 meses, o sea, antes de 4 años de edad, pero la cantidad es menor, por eso que no fuera contemplado en el dossier regulatorio. En términos de seguridad y tolerabilidad, vemos que las reacciones adversas en el lugar de la inyección hasta los 7 días, proactivamente estudiadas, observamos que cualquiera dolor, o sea, es proporcional. Es verdad que cuando comparado al grupo placebo, el objetivo de una vacuna es causar una inflamación local de manera a atraer la atención de las células dendríticas presentadoras de antígenos para justo se expuesta al antígeno y multiplicar la respuesta. O sea, se espera que duela un poco más en la vacunación, pero si se pregunta a los investigadores, inclusive ahí en Dominicana, el doctor Rivera y varios otros, Xavier San Lorenz comenta muy claramente que la reactogenicidad y seguridad de esa vacuna es súper simple y sencilla, comparada con hepatitis A y no mucho a otras vacunas que son un poco más reactogénicas. Y también los eventos adversos sistémicos solicitados hasta 14 días, vemos aquí cualquier irritabilidad fueron proporcionales en el grupo vacunado y el grupo control. Por eso, la vacuna es considerada segura y bien tolerada. En términos de muertes, no ha habido tantas muertes, pero ninguna de las muertes fueron asociadas a la vacunación. De hecho, aquí están las proporciones de los eventos adversos graves, cualquiera. Vemos que cualquier evento adverso grave en el grupo placebo fuera 6.2 percentual y en el grupo participantes, si aquí TAC fuera 6.21%, en el grupo placebo fuera 7.56%. O sea, no hay diferencia estadísticamente significativa, inclusive es un poco menos en el grupo vacunado. Y las causas de muertes fueron lesiones, 2 herimientos, 2 accidentes de tránsito, una lesión cráneo-cerebral, ependimoma maligno, suicidio, asfixia, malformación arteriovenosa cerebral y síndrome de disfunción múltiples órganos, ninguna relacionada con la vacunación. Y para concluir, observamos que los resultados a largo plazo, hasta por lo menos 4.5 años tras el esquema vacunal, demuestran que la eficacia contra el dengue hospitalizado sigue robusta de 84.2% y contra el dengue sintomático en general 61.2%, estadísticamente significativa, y eso es independiente del estado serológico inicial al estudio. También la eficacia se mantuvo en los últimos 18 meses del estudio,
entre 36 meses y 54 meses. También para hospitalización no incrementó nada el riesgo temporalmente hablando, o sea, si hay alguien que pueda pensar que puede haber un riesgo alguna cosa, la evidencia, la data no sugiere eso analizando a lo largo del tiempo. No hay evidencia de empeoramiento de la enfermedad, no hay mayor riesgo de hospitalización en los receptores de la vacuna candidata TAC-003, y eso es independiente del estatus serológico basal. Y en general, más de 20.000 participantes recibieron aproximadamente 39.000 dosis de la vacuna TAC-003 en un extenso programa de estudios clínicos de 19 estudios clínicos que están en curso o que ya están complementados. Muchísimas gracias por la atención de todos.